¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la lupa puesta en la Cámara de Diputados e iniciando una semana que va a ser muy intensa, con mucha expectativa para el Gobierno Nacional, para todos los sectores, también para la oposición, obviamente por especialmente el miércoles y jueves las sesiones que va a haber en ambas cámaras. Vamos a hablar de todo eso, también vamos a hablar de lo que sucedió hoy, donde hubo una reunión de alrededor de 2 horas en la Casa de Gobierno, donde fue una continuidad de este relacionamiento que han restablecido los bloques del oficialismo y los bloques cercanos al gobierno en la Casa de Gobierno, justamente para ir diagramando una agenda, sobre todo en una semana como esta que se presenta como para muchos como un punto de inflexión, por lo que puede llegar a darse, como decíamos, miércoles y jueves. Vamos a comentarles quiénes estuvieron en esa reunión, de qué se habló, qué es lo que se ha tenido en cuenta, y bueno, de todo eso vamos a hablar con mis compañeros, a quienes ya mismo paso a presentarles. Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos los lunes que yo estoy acá, arrancamos los lunes y decimos que... ¿Qué semana? ¿Qué semana? La verdad que lo venimos diciendo hace varias semanas consecutivas y la verdad que no es mentira. No es mentira, y recién estábamos hablando antes de arrancar el programa que el lunes que viene también, ¿no? Que vamos a decir lo mismo porque tenemos posiblemente al presidente en el Congreso. O sea, venimos de un trajín muy importante, me parece que tiene que ver con los números que maneja La Libertad Avanza, y que cada sesión es una final, cada negociación no se conoce el resultado hasta el último momento. Entonces esa expectativa nos hace que cada lunes, además de una agenda muy importante de comisiones que se viene manteniendo y se vienen intercalando los temas. Hay temas que se van tratando cada 15 días, pero siempre alguno en cada comisión de las importantes viene tocando, y ya muy cerquita del inicio del tratamiento del presupuesto. Así es, sí, es verdad. También la agenda de comisiones es muy intensa, con temas muy importantes. Juicio por jurado, por citar uno de los casos. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, siguiendo con la lupa, como vos dijiste, esta semana tan importante, una nueva semana frenética de muchísima actividad. Bueno, nosotros con la lupa y los legisladores de un bando y de otro están con la calculadora en mano, ahí frenéticamente como locos, afinando números, viendo si juntan ese número mágico, ¿no? Un bando, el número clave es 86 para poder blindar el veto a la ley de movilidad jubilatoria que sancionó la oposición en ambas cámaras del Congreso, y del otro lado el número llave que logrará iniciar la mitad del camino, después faltará obviamente la confirmación del Senado, es si no me equivoco, 171, obviamente que con las ausencias que previsiblemente van a haber, la base se achica y por lo tanto el número necesario va a ser menor, pero entiendo que, y esto ya entra dentro del terreno de la opinión, el oficialismo junto a sus aliados naturales corren con el caballo del comisario, pero es una batalla sin cuartel y se están sacando chispas a ver si logran, bueno, incidir sobre todos aquellos que todavía no tienen el voto decidido, ¿no? Los indecisos, ¿no? Claro. Así que, bueno, estaremos analizando, siguiendo de cerca qué es lo que sucede en estas últimas horas, ¿no? Antes de esa convocatoria al recinto que va a ser el miércoles a partir de las 10 de la mañana. Así es, y la sesión fue ya justamente hoy oficializada, la sesión del miércoles que viene, pero antes de meternos dentro de esa sesión que, bueno, va a tener un clima muy especial, veamos cómo está el clima real, el clima fuera del Congreso, pura nube, pero bueno, no nos quejemos después de un fin de semana tan maravilloso como tuvimos, pleno sol, acá en Buenos Aires. Por lo menos ahora hay mucha nube. A la mañana estaba buenísimo, pero bueno, pasaron cosas, pasaron nubes y se aglutinaron acá. 17 grados de máxima, 14 de mínima, una mínima bastante alta que ya se va sintiendo la primavera. Para mañana vemos 19 grados de máxima, 13 de mínimas, un poco más de sol, igual que el miércoles que viene, el miércoles día tan clave. 17 grados de máxima, 11 grados de mínima previstas para ese día. Hoy dicen, yo escuché por ahí, que a la tardecita va a llover. Veremos a ver si así se da. Veremos cómo está el tiempo dentro del Congreso de la Nación, dentro de la Cámara de Diputados este miércoles, cuando a partir de las 11, yo, si mal no recuerdo,
A mí me parece que la habían pedido para las 10 de la mañana, pero se oficializó para las 11, ¿no? Sí, se oficializó para las 11, sí. Me llamaba la atención las 10 de la mañana. Dije, y porque ¿qué horario? hay que ajustar algunas cositas en el transcurso de la mañana seguramente, ver cómo va a ser esa sesión que tiene ese tema solo. Claro. Ese tema solo porque es el rechazo, el intento del rechazo al decreto presidencial con el cual veta la ley salida del Congreso. Y bueno, nada, si bien va a haber discursos, ya el tema ya se trató en el Congreso, entonces, bueno, la verdad va a estar en el tablero, ¿no? Hoy, precisamente, una de las diputadas que estuvo ausente del PRO estuvo en la reunión, ¿no? Me pareció ver a Silvia Los Penatos hoy en Casa de Gobierno. Estuvo. Por eso lo que decía Sebastián con respecto a las ausencias y qué número va a estar ahí, cuál va a ser la totalidad del recinto para ver cómo van a hacer las cuentas con esos 2/3, ¿no? Sí. Vos te referís a Silvia Los Penatos, sí, ¿no? Sí, exactamente. Estaba hoy, ¿no? ¿Viví en la foto? Estaba. En su momento, bueno, ella tuvo ahí alguna objeción, algún reparo, estaba molesta por cómo el oficialismo había conducido aquel debate y por eso se ausentó junto con María Eugenia Vidal, la Coneja Baldassi, Álvaro González, bueno, una serie de diputados del PRO. Un dato político que llamó la atención, pero bueno, después de eso era también un contexto en el que el PRO había hecho una demostración de fuerza que se ratificó después en cómo se comportó el bloque cuando se trató la cuestión del presupuesto para gastos reservados de la CIDE. Después hubo una reunión que descomprimió bastante en la Casa Rosada, que fue encabezada por el presidente Javier Milei, con los principales referentes del PRO, con el MID. Con eso se logró de alguna manera disciplinar o se logró alinear a los quienes fungen como aliados naturales, y con eso también Silvia Los Penatos, que tiene un rol institucional más allá del volumen político que tiene, se alineó a la estrategia política del oficialismo y es una de las encargadas de juntar los votos, ¿no? En estas horas cruciales donde, bueno, están ahí palo a palo, ¿no? Entiendo yo que tiene las de ganar el oficialismo junto con los bloques como el PRO, el MID, también el bloque Independencia, pero no se la van a hacer fácil del otro lado, con esta sesión que fue pedida por la Unión Cívica Radical junto con Encuentro Federal y la Coalición Cívica, un radicalismo que se terminó de decidir mientras se registran incidentes con violencia institucional en las puertas del Congreso Nacional contra personas de la tercera edad. Esa fue la gota que colmó, que rebalsó el vaso, pero paradójicamente, dentro de la Unión Cívica Radical hay fisuras, no es que hay una posición unívoca y unánime, hay una serie de diputados que están repensando el voto, van a haber ausencias y probablemente no haya un comportamiento lineal dentro del bloque que comanda Rodrigo de Loredo, con lo cual habrá que ver si se logra compensar esa fuga de votos con el resto de los bloques. El que va a aportar mayor número es presumiblemente Unión por la Patria, que tiene 99, pero que decidió no convocar porque carga, ¿no?, con esta estigma de ser la mancha venenosa y siempre estratégicamente conviene que lo convoque. Siempre la oposición de aloísta, que no quiere verse pegado, no quiere siempre desmarcarse del kirchnerismo, y después que el kirchnerismo se pliegue a la estrategia de la oposición dialoguista. Así es, y bueno, entonces toda la gran expectativa está puesta en lo que como decíamos, en las sesiones de miércoles y jueves. Después vamos a hablar de lo que va a suceder el jueves en el otro lado del Congreso, pero lo del miércoles es determinante, me parece, porque si las muy probablemente derrotas seguras que se van a dar el jueves por parte del gobierno terminan dándose, pero si se compensan con una victoria pírrica, pero victoria al fin el miércoles que viene, me parece que casi hasta que compensa el dolor de cabeza que se vea al día siguiente. Y además, déjame agregarte una pequeña digresión, pero a propósito de esto, digo, se ahuyentaría el peligro del juicio político, que siempre es es una daga que está latente, ¿no?, sobre la espalda de cualquier oficialismo, y más en este caso con un oficialismo caracterizado por una debilidad de origen que tiene que ver con la escasa participación, la escasa representación electoral que tienen ambas cámaras. En el Senado la correlación de fuerzas es todavía más adversa y desfavorable para el oficialismo. Aquí en la Cámara de Diputados, salir airoso de este desafío que representa
poder blindar el veto a la ley jubilatoria le daría muchísimo aire, ¿no? A un oficialismo que corre siempre con ese riesgo de que la oposición puede iniciar un juicio político contra el presidente. Claro, después tenés que ver si hay argumentos válidos y legítimos para poder encauzar un trámite de estas características, ¿no? Con la densidad, con la gravedad que conlleva un juicio político, pero me parece que todavía estamos lejos. Cristina te diría que hay que hacer pericias psiquiátricas a quienes piden eso. Cristina, ¿cómo? Cristina dijo que había que hacer pericias psiquiátricas a quienes pedían eso. Ahí claro, tomó distancia porque los códigos ante todo, me parece. Yo creo que la mención de esa eventualidad creo que hasta es funcional al gobierno nacional, sí, porque claro. claramente pero esos 2 tercios, más allá de ese peligro, ver qué es lo que pasa el jueves con financiamiento educativo, bueno, ¿seguro? Entonces, ¿existen los 2 tercios? No, vamos a partir de Sabas. ¿Existen? Existen. Bueno, entonces hay algunas cosas que debemos tener cuidado. ¿No existen los 2 tercios? Claro. Vamos para adelante. Y como siempre decimos, no hay nada peor para un oficialismo que acostumbrarse al 2 tercios del lado de enfrente. Si hay algo bueno para tener en consideración siempre cuando uno maneja el poroteo, y es lo que se está haciendo de cara al miércoles, siempre ver cuáles fueron los antecedentes para nada mejor que, por ejemplo, en un tema como la movilidad previsional, a ver qué pasó antes, porque este tema ya pasó por la Cámara de Diputados. De eso nos va a refrescar la memoria Sebastián. Sí, exactamente. Bueno, como decíamos, sí, vamos a ir analizando más al detalle el poroteo de esta ley de movilidad jubilatoria que fue sancionada en la Cámara de Diputados allí por el mes de junio, el 5 de junio, si mal no me equivoco, con 161 votos. 160 votos positivos. No sé si me puedes ayudar ahí con el detalle. 72 negativos y 8 abstenciones acá. Exactamente. Leo en lo que vos mismo escribiste. Sí. Y lo tenés ahí delante. Ya. Perfecto, bien. Después en el Senado se aprobó... Ahí tenés los 61. Los 61, claro. Y fueron 8 rechazos. Después el 2 de septiembre... lo tengo acá adelante en la pantalla. Gracias, producción. Fue el veto total del presidente. En ese momento se especulaba con que el presidente podría analizar la posibilidad de que fuera un veto parcial, lo cual hubiera traído otro trámite legislativo porque todo hubiera desembocado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y bueno, eran otras las implicancias. Pero con la decisión del veto total, el debate naturalmente iba a fluir hacia el debate en las mismas comisiones donde se había trabajado inicialmente este proyecto, que son las comisiones de previsión social y la de presupuesto. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, el otro día, durante la presentación del jefe de gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados, se registraron incidentes con jubilados que fueron brutalmente reprimidos por fuerzas de seguridad en el marco de una doctrina que aplica la actual administración, que es la no utilización del espacio público. En ese contexto es que se dieron estos incidentes, pero claro, con consecuencias que llamaron la atención de fuerzas de la oposición, entre ellas la Unión Cívica Radical, otras todavía más indignadas por la situación, directamente tomaron la decisión súbita de retirarse, de dejar vacías sus bancas, como Unión por la Patria, y previamente también lo había hecho la izquierda, pero maduró una decisión que ya venía barajándose, que tiene que ver con pedir una sesión especial para insistir con la ley que salió aprobada en ambas cámaras del Congreso y que después quedó desautorizada por el veto presidencial de Javier Milei. Bien, con esa convocatoria al recinto, bueno, veremos cómo es la aritmética que se va formando, pero ya vemos en pantalla que en principio tenemos a un oficialismo que tiene que llegar a este número de 86. Si ya sumamos a Libertad Avanza más el PRO, ya llegamos a un número bastante considerable de 74. Pero atención ahí porque podría haber algunas fugas. Por ejemplo, Álvaro González se especula con que podría votar en contra porque él responde políticamente
a Horacio Rodríguez Larreta, que está mucho más alineado a la avenida del medio, que él compone junto con Martín Lustó desde el Senado, también Miguel Ángel Pichetto, Elisa Carrió. Está, me parece que en otra sintonía, y él podría votar en contra. Y hay otros diputados que también están en duda, como Héctor Tito Stefani, que tiene buen diálogo con Horacio Rodríguez Larreta. También, no recuerdo el nombre, pero un diputado una diputada, Ignacio Torres, ¿no? De la provincia de Chubut, creo que es Ana Clara Romero. Sí. Así que bueno, de los 37, el PRO podría llegar a juntar seguramente 34. Ahí en pantalla yo puse 33, pero seguramente puedan ser 34. Alguno que falte. De Álvaro González te diría, sí, por cosas que le ha dicho, yo soy orgánico. Digo, no lo veo aislándose solamente en este caso. Y ahí, a propósito del 37, recordemos, ahí está la diputada Lourdes Arrieta, que ya se fue. Tienes razón. Y hay que, No, pero por eso puse 37 y no 38, porque la Libertad Avanza tenía 38 hasta el desplazamiento de Lourdes Arrieta. Sí. Que después vamos a ver en otra columna que la diputada, que ahora conforma un monobloque denominado Fuerzas del Cielo, Espacio Libertad, cuya abreviatura F, es un voto que está en duda, dio algunas señales de que podría acompañar a la oposición dialoguista y a la oposición dura del kirchnerismo. Te lo bajo el voto de Martín Menem. ¿Cómo? A Martín Menem te lo bajo. ¿Cómo? A Martín Menem te lo bajo, que no vota. No vota. Bueno, está bien. Pero bien. Seguimos entonces un poco como vamos voto a voto con este repaso. A ver si podemos volver a la placa anterior, que todavía me faltaba repasar. Claro, el MID es el MID de Oscar Sago también. Oscar Sago fue junto con Claudia Falcone a la reunión. Está volviendo Oscar Sago, está otra vez, digamos, ya solucionado. Está volviendo de a poco el redil. Él fue descabezado como cabeza del bloque oficialista ya por el mes de abril, cuando tuvo una serie de comportamientos de indisciplina partidaria por respaldar a Marcela Pagano, cuando ella quiso, con el apoyo de otros bloques, ser consagrada como titular de la Comisión de Juicio Político. Ahí Sago tuvo una actitud de respaldo hacia Pagano, cosa que cayó bastante mal en la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y también con Martín Menem, y por eso fue apartado. Tuvo ahí como cortocircuitos, pero de a poco va recomponiendo la relación con el oficialismo, aunque mantiene su relativa autonomía, ya que conduce un bloque separado de 3 legisladores, pero ya estamos viendo muestras de que la relación va volviendo está recuperando fluidez, y de hecho lo vimos la semana pasada en la reunión con Javier Milei, y hoy, hace horas nada más, fue recibido por el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y también por el viceministro de Interior, Lisandro Catalán, la propia secretaria general de Presidencia, Karina Milei, junto con Cristian Ritondo, con Silvana Giudici, Silvia Los Penato. Por parte del oficialismo, obviamente, estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el titular del bloque, Gabriel Bornoroni, estuvo Santiago Santurio, estuvo Carlos Zapata, estuvieron varios diputados más de la Libertad Avanza, y lo que vemos es que empieza como a reconfigurarse ese dispositivo del oficialismo, ya no solamente con lo que sería el núcleo duro, que es la Libertad Avanza, sino también con ese primer anillo de alianzas, que también está constituido, aunque en un escalón por debajo, por Buenos Aires Libre, que está conducido por Carolina Píparo, que fue el primer desprendimiento de la Libertad Avanza cuando se produjo el recambio de gobierno. Allí también recala Lorena Matzin, del mismo espacio político, y el Bloque Independencia, que es una escisión de Unión por la Patria, que son los 3 tucumanos que responden políticamente a Osvaldo Jaldo, que ya votaron a favor de la ley bases y que son parte del sí fácil, ¿no?, para el oficialismo. Ahora sí vamos a la siguiente placa. ¿Cómo? Pero en este caso de la reforma de la movilidad previsional estuvieron ausentes cuando se votó. Estuvieron ausentes, pero era un partido preliminar. Ahora que se tienen los porotos, ahora que el gobierno realmente los necesita y que es debido a muerte, por lo menos ahí el para número, Seba, si estoy haciendo bien la cuenta, no llegan a 80, ¿puede ser?
33 y 37. 37, te diría 34, ahí más o menos estás pero bien. No estamos en 86. No estamos en 86, pero hay que calcular que va a haber una... 70. Yo creo que van a haber las ausencias. 78. Hasta ahí las ausencias van a 34, 79, claro. Yo creo que las ausencias van a superar el dígito y con Claro. eso hay que recalcular cuál es la base sobre la proporción, cual exacto. calcular los 2/3. ¿Pero tenés más para sumarle a estos? Bueno, hay pregunto. algunos, los tengo en la columna de dudas, lo que pasa es que hay muchos que, si bien están en la columna de dudas, se inclinan hacia... No, pero no nos adelantemos, no, No, te no, spoilees. estamos bien. Yo estaba haciendo la cuenta, a la ley previsional, como creo que es el bloque de Paula... Es la ansiedad que nos lleva Paula Amadeo, pero ya vamos a llegar, no seamos precoces en eso, no seamos ansiosos, exactamente. Bueno, acá sí ya estamos viendo en pantalla quienes votarían a favor de esta insistencia de la ley jubilatoria. Obviamente el bloque más voluminoso, que ya explicamos por qué dejaron la iniciativa en manos de la oposición dialoguista, porque muchas veces, como ya sucedió el 24 de abril, el día posterior a la Marcha Nacional Universitaria, cuando convocaron al recinto para tratar la aprobación de la ley de reposición del FONI y del presupuesto universitario, el radicalismo y otros bloques que componen esa oposición intermedia hicieron agua, digamos, no acompañaron a Unión por la Patria para no caer en la trampa de que los califican de ser funcionales al kirchnerismo. Eso funciona muy asiduamente en el ambiente político, esto de correr con el fantasma del kirchnerismo a quienes impulsan proyectos que son antipáticos para el oficialismo. Seguimos, bueno... UCR yo puse 17 de 34. Qué poco. Muy poco. Sí, Se parte si pasa eso. Por eso, 17 en realidad fueron los diputados nacionales que firmaron el pedido de convocatoria. Después a esa base hay que agregarle algunos más. Pero por lo pronto ya puedo mencionar unos cuantos que, incluso algunos que votarían en contra, como los tengo anotados en algún lado, pero bueno, ya vamos a llegar, no importa. Yo te podría decir, por ejemplo, que podrían estar ausentes o por lo menos están evaluando esa posibilidad Lisandro Niel y Pamela Verazay, que responden a el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, también la santacruceña Roxana Reyes, los tucumanos, que son Campero y uno más. Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, ayúdame vos, Dani, que lo tenés más. Bien, también Francisco Monti, Pablo Servi, el correntino José Tournier, que ni siquiera es radical, pero llegó como reemplazo de un diputado que asumió como autoridad gubernamental en la provincia de Corrientes. A mí me sorprendió, por ejemplo, que parece que Jujuy no estaría jugando, ¿no? La gobernación de Jujuy no estaría, ¿no? Porque Risotti es uno de los convocantes a la reunión. Claro. Acá también estuvo la semana pasada Natalia Sarapura y dijo que estaba con los jubilados. Así que no, ellos están dentro de la base sólida, junto con el lustosismo, junto con el sector de Manes y el sector que conduce de Loredo. Sí. También agreguemos entre los que están dudando si hacerse presentes o no, Martín Arjol, que es misionero y que no quiere regalarle la boleta a Libertad Avanza en su provincia. Estarás leyendo un cable de DNA, ¿no es cierto? Puede ser. Que lo hiciste puede ser. Con muy buena información. Es el machete que me está ayudando. No, bueno, ahí, a ver, me parece también que va a definir un poco el futuro del radicalismo, ¿no? Si el año pasado estaban separados y más o menos sabíamos, ahora no sabemos. La verdad que es un lugar común. Viene bastante desgarrado por internas la Unión Cívica Radical, pero déjame, pues ya estamos muy cerquita del corte. A ver, pongamos un punto ahí, digo yo. Sugiero. La suma esa me da 140 en contra, o sea, teníamos 79 a favor, tendríamos presencias de 219 y me estaría dando el rechazo al veto. Con 73 alcanzaría. Al veto, pero porque todavía no avanzamos hacia la columna de los indecisos. Y yo lo que te propongo es hacer una breve pausa y después así nos hacemos acelerado todo esto, vamos a una breve pausa y después seguimos con este gran informe. Pausa.
niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Seguimos en plenario hablando del detalle más, el dato más importante de esta semana en la Cámara de Diputados, que será la sesión del próximo miércoles para tratar el veto a la reforma de movilidad previsional. Sebastián nos está dando un pantallazo, todos los datos que tiene respecto de lo que puede llegar a suceder. Seguimos entonces, habíamos contado los votos a favor, seguramente a favor, y los votos en contra, seguramente claro, en contra. Estábamos repasando cómo la oposición está trabajando para construir esa mayoría de 2/3 que le permitiría, bueno, insistir sobre la sanción de la ley jubilatoria, y veíamos ahí en esa tabla que la Unión por la Patria, por ser el bloque mayoritario, aportaría la mayor cantidad de votos, seguido por la Unión Cívica Radical, que es uno de los impulsores de esta sesión especial, que ya tiene garantizada una base de 17 diputados, que por lo pronto son quienes firmaron el pedido de sesión, pero seguramente se va a ampliar esa base de radicales, aunque ahí decíamos antes, ¿no?, que hay algunas fugas de parte de diputados que trabajan más en sintonía con gobernadores cercanos al gobierno nacional. Dentro de Encuentro Federal, la gran mayoría de los diputados de hecho, también son impulsores, son firmantes del pedido de sesión especial, va a trabajar junto con la oposición, pero ahí también hay que marcar a quienes podrían estar ausentes, como Ricardo López Murphy, que es una figura que ideológicamente uno la puede ubicar más cercano al espectro afín al oficialismo, pero también tenemos al diputado Morquio. Votó en contra, inclusive, cuando fue el único voto en contra del Encuentro Federal. Es esperable en ese sentido que replique ese mismo comportamiento. Está el diputado Morquio, que responde a Rogelio Frigerio, que obviamente Frigerio tiene que administrar su relación con el gobierno nacional y tiene que ver hasta qué punto tensiona o tiene margen para tensionar con el gobierno nacional. Está Loma Ávila, que también tiene condiciones similares en ese sentido. En cambio vemos que la coalición sigue, claro, es un bloque... Pero Loma Ávila yo lo veo no oponiéndose a esto. No oponiéndose, no, bien. Es sindical. Es sindical, tal cual. La coalición cívica, a diferencia de la Unión Cívica Radical, que es un bloque mucho más heterogéneo, de distintas procedencias, como puede ser el peronismo, ¿no? También, aunque en este caso el peronismo trabajaría de forma mucho más homogénea, sí. Pero digo, el bloque, la Unión Cívica Radical tiene una composición mucho más variopinta de la que puede leerse hacia afuera. En cambio, la coalición cívica responde a un liderazgo muy claro y es difícil que uno encuentre fisuras ahí adentro. Son 6 diputados nacionales nada más y es más fácil ordenarlo. El FIT, que se había abstenido en la elección de junio porque ellos consideraban que la mejora que había logrado consensuar el kirchnerismo con el radicalismo y otros bloques, la mejora en el cálculo de la actualización jubilatoria, consideraban que era insuficiente, por eso se abstuvieron, pero ellos ya habían aclarado en aquella oportunidad que en caso de que el presidente Javier Milei vetara esa ley, iban a acompañar en la insistencia y así va a ser. Después tenemos también a favor Osvaldo Giancafilo, entiendo, ¿no? Del Movimiento Popular Neuquino. Sí. Bien, después, ahora pasemos directamente... Él ya, inclusive Giancafilo, en los días previos al veto, llamó a pedir que no vetaran, y él se alineó claramente con el rechazo al veto. Pero bueno, ahora vamos a la columna central, que son todo este bolsón de diputados indecisos, ¿no? Que son, en definitiva, los que terminan inclinando la balanza para un lado o para el otro. En el primer renglón de esta columna vemos a Innovación Federal, que es un bloque que trabaja muchas veces al calor de lo que quiere el oficialismo. Sí. Había tenido otro nombre, Provincias Unidas en su momento. En general termina ordenándose en función de lo que quiere el oficialismo. El tema es que se terminó adelantando el llamado a esta sesión especial para antes de que se tratara el presupuesto, que es otro desafío y otro frente de negociaciones frenéticas, y en ese sentido podrían utilizar la negociación del presupuesto para adelantar algunos de los pedidos. Por eso lo ponemos dentro de esta columna en duda. Yo creo que si hubiera sido... Votaron a favor, por eso también cada uno debería tener su motivación, ¿no? Para hacer un cambio o
desaparecer atrás de las cortinas, ¿no? Claro, uno A lo mejor entiende... lo máximo que se le puede pedir a ellos es que no estén. Que no estén, me Sí. parece. Uno entiende que lo más probable es que los diputados de Innovación Federal, la mayoría de ellos son de la provincia de Salta y de la provincia de Misiones. Y Río Negro. Y, bueno, en Río Negro hay uno, ¿no? Claro. Sí. Lo más probable es que se ausenten o que colaboren con la estrategia del oficialismo de alguna manera. Después ahí yo puse alrededor de una decena de diputados radicales, algunos de los cuales ya había mencionado en el bloque anterior, como Roxana Reyes, Lisandro Nieri, Pamela Velasay, Francisco Monti y varios más que están viendo cómo ubicarse, tienen distintas presiones, obviamente la conducción del bloque, Rodrigo Loredo y quienes lo rodean están intentando que las fugas sean la menor cantidad posible para mostrar una posición de poder, ¿no? De que el radicalismo va por un lado y no para el otro, Sí. pero eso no viene sucediendo en los últimos meses. Encuentro el PRO, ahí pusimos 4 de tendencia, yo creo que sería menos. Vos recién en el bloque me aclaraba, José, que Álvaro González, más allá de que responde políticamente, a quien en estos momentos está marcando una postura disidente dentro del PRO, que es quien perdió la interna con Patricia Bullrich en las PASO del año pasado, Horacio Rodríguez Larreta. En este caso sería orgánico y acompañaría la postura del bloque. Pero hay otros diputados que están en duda, como Héctor Tito Stefani y también Ana Claro Romero. En Encuentro Federal, ya decíamos recién también que Ricardo López Murphy y Loma Aire me decías que no, porque, obviamente por su extracción Estimaría que no. sindical, pero también está Morquio ahí, que depende de Frigerio y que tiene que medir tiene que medir su relación con el gobierno. También está en duda los diputados de Por Santa Cruz, Claro, son porque dos que ellos se responden al ausentaron. diputado Vidal. La última vez se habían ausentado, José. No, perdón, lo de San Juan, digo. Los sanjuaninos que responden a Orrego, ¿no? Sí. Uno entiende que también colaborarían con la estrategia del oficialismo, pero todavía imagino que están en conversaciones. También está en duda, ahí ponemos FE, que es Fuerzas del Cielo, Espacio Liberal, el monobloque de Lourdes Hay que ver Arrieta, la qué- diputada que estuvo en el ojo de la tormenta en las semanas anteriores. El nivel de enojo que mantenga. Hay que Claro, ver. el nivel de rencor que venga acumulando, si ella considera que es suficiente para consumar una suerte de venganza personal, política o no. También ya pasó un tiempo, se pudo haber enfriado, no lo sabemos, no estamos en la cabeza de la diputada libertaria, pues ella sigue considerándose parte del oficialismo, pero ejerce un oficialismo desde otro lugar y Claro. con una mirada un poco más crítica. Y Paula Omodeo de el bloque yo creo que también va a apoyar al gobierno de alguna forma, ya sea votando en contra de la ley de movilidad jubilatoria o ausentándose. Este proyecto de ley que modifica parcialmente la fórmula que ya venía, que instituyó por decreto nacional el gobierno de Javier Milei, que ata las actualizaciones de los saberes al IPC, pero introduce una recomposición del 8% que tiene que ver con lo que se perdió en el empalme del mes de enero, en el que el gobierno reconoció un 12,5% cuando la inflación había sido el 20,6%, faltaba este 8,1% y este proyecto de la oposición viene a subsanar esa pérdida, pero además agrega un aumento adicional por año que es equivalente que se otorga en marzo de cada año y que es equivalente al 50% de la diferencia, si lo hubiera, entre lo que marca mensualmente el RIPTE, que mide la variación salarial, respecto del IPC. Entonces se le reconoce la mitad de eso cada año. Si no hubiera diferencia, es decir, si la inflación fuera por encima de la variación salarial, entonces no se aplica ningún tipo de aumento, pero tampoco pierden los jubilados en ese sentido. Y tiene que ver con un haber mínimo que corresponde al 1,09% de la canasta alimentaria. Esos son los lineamientos centrales. Por último, también hay que decir que este proyecto incorpora un mecanismo para, con la recaudación de los impuestos con asignaciones específicas de ANSES,
poder pagar las deudas de las cajas previsionales de las provincias y también asignar una parte de eso que se recauda para el pago de las sentencias firmes a favor de los jubilados. Muy bien, muy completo el informe. Recordemos, en el caso de IDESA hizo un informe elaborado un poco con el tema de lo que había establecido la Oficina de Presupuesto del Congreso, y ellos decían, por ejemplo, que convenía que no vetara el gobierno esta norma. Decían, por ejemplo, que en el tema de los bonos, por ejemplo, insumen un 0.7 del PBI, o sea que, y el gasto en todo caso de que establecería esta ley de movilidad sería del 0,4 para este año y 0,8 el año siguiente. O sea que los problemas vendrían para el siguiente, porque es un poco una cuestión que se va espiralizando. Pero bueno, en definitiva, esto se resolverá, veremos. Se resolverá si no se alcanzan los 2/3, se termina el miércoles. No se puede insistir y queda así. Y queda así. Sí, de todos modos, pasa al Senado. Siempre tenemos que aclarar que esto es la mitad del camino. Después queda el Senado, que se complete el partido en el Senado, donde, bueno, ahí sí, en caso de que aquí en la Cámara de Diputados la oposición logre juntar esa mayoría de 2/3, ahí sí la oposición también tendría un terreno bastante favorable, porque ahí la aritmética lo favorece bastante. Unión por la Patria tiene 33 senadores nacionales, le quedarían solamente 4, y solamente contabilizando a los diputados radicales ya llegás a más de la mitad, pero para llegar a los 2/3 también están bastante cerca. Sí, son 48 senadores en ese caso. Y ahí las ausencias es clave la batalla que se va a dar este miércoles en la Cámara de Diputados. Así es, sí. Bueno, veamos lo que decía el diputado del PRO, Sergio Capozzi, sobre el tema de la movilidad previsional. Tuvimos el martes pasado una reunión de bloque, como es habitual, todos los martes a las 6 de la tarde, y el primer tema que tratamos fue precisamente porque intuíamos que varios bloques iban a solicitar una sesión extraordinaria, lo que ocurrió, así que la tenemos prevista para el próximo miércoles, pero ahí monolíticamente hemos llegado a la conclusión que nuestra idea es apoyar el veto presidencial principalmente, y esto hago mi opinión personal, por 3 artículos que creo que no se pueden aprobar desde el proyecto que salió del Senado, que tiene que ver con un piso, garantizar un piso para aquel que percibe una sola prestación previsional. El otro es que en caso de que uno de los 2 índices que se toman en cuenta, ya sea RIPTE, salarios o inflación, sea menor que el otro, compensarlo. Y el tercero es el tema de afrontar, y lo digo entre comillas, las supuestas deudas que Nación podría tener con aquellas cajas que no han sido transferidas. Y analizo cada uno de los temas. El primero, evidentemente, porque no podemos hoy, con el déficit cero, con la inflación en esta tendencia tan abrupta a la baja, tirar todo por la borda, porque ya no estaríamos afrontando un pago que no sabemos cuánto representaría el presupuesto. Algunos dicen 2-3% del Producto Bruto, perdón. Y en el caso de las cajas no transferidas, previo a cualquier pago que eventualmente pueda hacer Nación, hay que hacer auditorías. En el caso concreto de la provincia que yo represento, jubilados de servicios de seguridad y docentes se jubilan a los 50 años, y durante sus años de actividad tuvieron un plus por zona desfavorable que varía entre el 25 y el 40% del sueldo, y una vez que se jubilan tienen otro plus también del 40%. Entonces se produce la extraña situación, diría, de que algunos jubilados perciben más que el trabajador en actividad. Entonces, esto produce un descalabro que financieramente hoy creo que la Nación no puede afrontar. Ahí escuchábamos la voz de un diputado del PRO hablando sobre el tema de la movilidad jubilatoria. Recordemos hoy en la reunión, al cabo de la reunión que hubo en la Casa de Gobierno, el presidente del bloque PRO
Cristian Ritondo decía que, por ejemplo, consultado sobre la actitud que iban a tomar con relación al tema de esta sesión de este miércoles, decía ojalá que la responsabilidad del Congreso prime sobre los deseos populistas. Eso fue dejando claro, bueno, la postura que va a tener el bloque PRO. Hablábamos entonces damos vuelta a la página respecto a una de las sesiones claves que va a ser la del miércoles. Pasamos a la otra parte del Congreso, que es el Senado de la Nación, donde hay convocada a partir de las 14, en este caso, una sesión donde se van a tratar temas a cuál más interesante o más incómodo para el gobierno, o está todo muy ajustado en ese sentido. Primero, el programa para el Senado, el cronograma establece. Primero tratan boleta única en papel. Un tema donde no están los números todavía asegurados para aprobarlo. Y si no lo aprueban, si se aprueba, vuelve a diputados porque es con modificaciones. Y si no se aprueba, bueno, no se puede volver a tratar. El viernes circuló a última hora, que se difundió desde la comisión, un nuevo texto que parecía que por ahí podía llegar a convencer a todos. Sí, claro, exacto. Se dio a conocer, como me parece que vino con esa intención, porque en realidad es un tema que varios, salvo Unión por la Patria, la mayoría de los partidos lo quieren, pero ahí es una decisión. Todo lo que tiene que ver con el electoral, los partidos lo miran 1500 veces. Si es plata, más o menos, pero si es electoral... De hecho, eso es lo único que sobrevivió de la reforma política que había imaginado Javier Milei en inicio de su gestión. Se quedó en el camino, en la ley Bases 1, en la ley Bases 2. Por ejemplo, ¿no? El régimen de circunscripción uninominal, ¿no? Del cual tanto se había menos hablado mal, porque era difícil de explicar. Difícil de entender. Muy difícil. También de pronunciar, quedó en el camino la eliminación de las PASO, de la cual casi nadie ya tiene expectativa en que eso se pueda rescatar. Y de lo único que estamos hablando prácticamente es boleta única, y vos estás diciendo, José, que ni siquiera lo tienen asegurado. Está difícil, los temas electorales siempre son engorrosos, son arenosos. Y el otro tema que sí podría encaminarse también, en caso de que se junte una mayoría, es la regulación del voto de los argentinos residentes en el exterior. Eso sale con fritas, eso sale seguramente. Va a salir después, cuando pasen esa instancia, tienen el tema del debate sobre el financiamiento universitario. Exacto. Un tema donde ahí es lo más difícil para resistir por parte del oficialismo. Ahí viene cantado los 2/3, me parece, en el Senado, hasta el PRO, muy probablemente, que ya lo votó en Cámara de Diputados. En el Senado es muy probable que termine votándolo y que se alcance los 2/3. Igual si no lo vota el PRO, también va a tener los 2/3 muy probablemente. Y por último, un tema que va a quedar en la historia si se vota como todo indica que se va a votar, que es el tema de el tema del rechazo del DNU, rechazo o no rechazo del DNU de los fondos de la CIDE, los fondos reservados de la CIDE. Ahí los números, ¿cómo los ves? Bueno, evidentemente algún peligro hay porque la semana pasada estaba convocado y el gobierno logró postergarlo. Entonces algún temor de parte del gobierno, y además también otra vez sentaría otra postura. Quiere decir que podemos rechazar un DNU. Entonces, ¿no? Están esa combinación ejecutivo-legislativo de un ida y vuelta terrible estamos teniendo, con mucha incidencia del Ejecutivo, muchos proyectos. Así que hay que estar atentos. Yo creo que sería la primera vez, ¿no? Que habría un veto. La primera vez en la historia. Un veto al cuadrado. Seguro. Veamos entonces qué decía sobre el tema del presupuesto universitario la diputada de Unión por la Patria, Andrea Freites. El proyecto de ley que salió aprobado en la Cámara de Diputados con respecto al presupuesto universitario fue un proyecto que fue trabajado y se pudo incluir y terminar con un dictamen donde todos los bloques políticos, excepto en esto la Libertad Avanza, pudimos aportar, digamos, y poder concretar y que finalmente se logre esta media sanción para que las universidades de toda la Argentina cuenten con un presupuesto, algo que se viene reclamando desde aquel 23 de abril, cuando fue esta gran movida de todos los estudiantes, docentes y todos quienes están involucrados con la educación pública.
Cuando hablamos de universidad no solo hablamos de la educación en sí, hablamos también de ciencia y tecnología, hablamos de nuestros investigadores, hablamos de infraestructura, hablamos de un espacio donde tiene que estar en condiciones para que para los futuros profesionales que forma la Argentina, ¿no? Entiendo que la semana próxima, por lo que venimos hablando con los diputados, con los senadores, se va a avanzar y van a lograr convertir en ley para que las universidades tengan un presupuesto y puedan programarse y poder así trabajar con los recursos necesarios para poder brindar la educación que se merecen, ¿no? No solo en el ámbito universitario, hablamos de los universitarios justamente porque estamos hablando de este proyecto de ley. Por otro lado, usted sabe que tenemos el tema del FONIC, que todavía no seguimos con esto frenado. Hay un proyecto de ley que ya tiene dictamen en la Comisión de Educación de Diputados, pero tampoco se puede llegar a los consensos necesarios para poder llevarlo a una sesión y finalmente aprobarlo, ¿no? Hoy desde una institución educativa, desde la provincia de Tierra del Fuego, te puedo decir que se nota mucho el salario de los docentes, el bajo salario de los docentes, se nota mucho los recortes que este gobierno nacional viene haciendo a todos los gobiernos provinciales en general, y por supuesto que es muy difícil poder un gobierno provincial hacerse cargo de todo esto. Escuchamos a la diputada Freites hablando del tema del financiamiento educativo, el financiamiento universitario en realidad, que se va a debatir este jueves. Volvemos a la reunión que tuvo lugar hoy al mediodía, pasado el mediodía, alrededor de 2 horas, y estaba presente en esa reunión entre las figuras ya no conocidas de los funcionarios, estuvo la asesora Eugenia Minoli, que es de la Secretaría de Educación. Exacto. Yo me pregunto si hablaron de este tema en particular, el tema y me imagino, me contesto a mí mismo, creo que sí, ¿no? Me imagino que sí, exacto. Yo cuando miré los especialistas dije, a ver, ¿para qué estaba cada uno de los temas, no? Ahora igual no tendría ya que ver acá los diputados con ese tema, pero me parece que como es uno de los asuntos de los que hubo choques, por ahí como para ajustar y ver también con lo que se viene para el presupuesto, ¿no? Sí, y viene por teniendo en ese cuenta, lado también, seguramente. Claro, que los diputados del PRO votaron a favor justamente de este tema cuando pasó por acá, y a lo mejor para que le lleven una recomendación a los senadores, ya que están. Es raro que esto se está dando en estas reuniones solamente con la Oficina de Presupuesto del Congreso había hecho la estimación de cuánto era, qué implicaba este financiamiento, que era el 0,14 del PBI. Bueno, tener en cuenta esos números como para también pensar en qué impacto va a tener en el presupuesto 2025, si pone en riesgo el déficit o no, el déficit cero. 738.595 millones de pesos. ¿Cuánto? Millones. 738.595 millones de pesos. Es un dinero. Bueno, veremos si es tanto. A mí se me nublan los números. Me excede. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse,
pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con más plenario, hablando de la reunión que hubo hoy en la Casa de Gobierno. Digamos, ¿quiénes participaron? Por parte del Gobierno estuvo Karina Milei. Sí. Recordemos, no estaba presente el el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Estuvo con un problema de salud todo el fin de semana, está internado todavía, hoy creo que le dan de alta. Estuvo Lisandro Catalán, vicejefe de gabinete del Interior, Ministerio del Interior. Estuvo también en la cabecera, estuvo Martín Menem, y la vez pasada no había estado, había sido una de las notorias ausencias. Estuvo el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar de Marchi. Estuvo, como decíamos, Eugenia Minoli, que es de la Secretaría de Educación, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, no lo tenía yo, funcionario, tampoco. Y Florencia Sicabo del Ministerio de Justicia. Algo del tema de la justicia, de los proyectos seguramente habrán tenido que hablar, y hablemos de los que sí conocemos.
Y Catalán. Catalán. Sí. En El que no Uruguay. estuvo José Rolandi, creo que no estuvo. No, conocido acá de diputados, pero Catalán también con los temas del Ministerio del Interior y todo lo que tiene que ver con la reforma política y los temas que electorales que seguramente se habrán estado en la agenda, porque realmente el 30 de noviembre termina el trabajo del Congreso. Estamos en septiembre, así que netos, menos de 3 meses. Y claro, también terminar. el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Sí. Federico Sturzenegger, Nos seguramente... olvidamos del principal. Claro, para del rango. adelantar los trazos gruesos de la ley Hojarascas, esa que ya habíamos Pero hablado. yo no sé si ya existe o no para esta altura, porque es la ley más anunciada y Bueno, nadie... debe existir un Sí, borrador, obvio. ya lo debe tener bastante pulido, pero falta la venia política, que pase los filtros políticos para poder empezar a trabajarlo decididamente en ambas cámaras del Congreso. Primero, seguramente por la Cámara de Diputados. Así es, a ver, vamos entonces a los legisladores que estuvieron. Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza, estuvo también de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, estuvo nuestro amigo Carlos Zapata. Carlos Zapata. Y Nadia Márquez. Y ahora, y por el PRO estuvieron Cristian Ritondo, Silvia Los Penato, Silvana Giudice y Oscar Sago es del MID. Sí, están los popes de los 3 bloques que conforman el triángulo Así es, del dispositivo oficial, ¿no? Claro. Para defender las iniciativas que le interesan al gobierno. Y ahora nos vamos a la provincia de Misiones. Y estamos en contacto, en comunicación con el diputado Carlos Fernández del bloque Innovación Federal. Los saluda José Di Mauro. ¿Cómo le va, diputado? A ver si estamos en contacto, si nos escuchas o tal vez está muteado. Vamos a ver. Hola. Ahí va, ahora sí. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, diputado. Estoy enojado con la tecnología. Bueno, si le voy a pedir solamente, diputado, así no lo tenemos tan sobre la pantalla, no ocupa. Sí, que se vaya un poquitito más para atrás. Ahí está perfecto, diputado, está perfecto. Y sabe que hoy estuvimos hablando de su bancada, justamente acá durante el programa, porque estábamos haciendo poroteos sobre lo que puede llegar a suceder el miércoles que viene. Y su bloque es clave por lo que pueda llegar a suceder. A ver si nos puede clarificar qué es lo que van a hacer entonces el miércoles cuando se trate el veto presidencial en el recinto. Bueno, la verdad que yo no tengo hoy certezas porque mañana tenemos reunión de bloque. Usted sabe que somos de distintas provincias. Claro. Misiones, Salta, Río Negro. Nos estamos encontrando mañana a la mañana para definir las indicaciones de cada gobierno. Nosotros respondemos a los gobiernos provinciales, hay indicaciones específicas y que todavía hoy se están negociando desde los gobernadores con Casa Rosada, con quienes son los interlocutores, que en un principio era el ministro Guillermo Franco, y con todo lo que pasó este fin de semana con él, se cortó la comunicación y las negociaciones provinciales. Creo que hoy retomaron a través del viceministro, pero todavía hoy yo no tengo precisión concreta de qué postura vamos a tener en el bloque y si hay alguna de las provincias, tanto los salteños como los rionegrinos, si van a tomar alguna postura diferente al voto inicial de nuestra aprobación con respecto a la ley de jubilaciones. Fue un proyecto presentado por Innovación Federal que después en el recinto hubo que negociar con los demás bloques, donde del inicio nosotros no teníamos puesto las regalías que le deben a las provincias, del ANSES, de las cajas provinciales, ni tampoco la fórmula de actualización. Sí. Diputado, Sí. sí, ¿qué tal? Diputado Sebastián Adida.
Una consulta, diputado. ¿En el bloque van a votar de forma uniforme o teniendo en cuenta que algunos de ustedes proceden de determinada provincia y otros vienen de otra provincia, podrían votar de forma diversa? ¿Esto se va a consensuar en la reunión de bloque o cada uno responde a una terminal política distinta y en ese sentido tienen libertad de acción para votar de forma diferente? No, nosotros tenemos libertad de acción, pero en esto estamos específicamente para reunirnos mañana con la totalidad del bloque y tomar una conducta que primero tendría que ser de todo el bloque. Ajá. Diputado, buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Usted recién mismo nos recordaba que el bloque votó a favor y nosotros sabemos también el vínculo que hay con los gobernadores, pero ¿qué podría suceder en el medio para cambiar un voto a favor unánime de un sector, digamos, con un tema que tiene que ver con los saberes de los jubilados? ¿En qué podría modificarse o qué se podría negociar? Justamente que eso es lo que nosotros no tenemos como diputados, no tenemos todavía claro las negociaciones que están efectuando los gobernadores con el gobierno nacional, porque en el fin de semana se cortó la comunicación porque no estaba quien manejaba las negociaciones, que es el ministro jefe de gabinete, Guillermo Francos. Pero ¿a usted qué le parece, a usted como diputado nacional, ¿a usted qué le parece el proyecto, digamos, con respecto Fue nuestro proyecto el que votamos a favor con la fórmula. Claro. La fórmula la presentamos desde Innovación Federal, que después junto al radicalismo, a Hacemos Coalición y a UP se sumó lo que agrandó el proyecto, que son las cajas previsionales provinciales, el pago de la deuda de los juicios. Entonces, en esta negociación, para nosotros lo ideal hubiera sido un veto parcial, donde se aprobaba la fórmula y se dejaba de lado las cajas y los juicios. Esa de entrada era nuestra posición desde Innovación Federal. Hoy el veto es total. Tenemos que ver cómo se presenta, porque todavía no hemos tenido, aparte de tener las conexiones telefónicas con los distintos diputados, no tenemos la certeza desde los misioneros, por lo menos, y desde los salteños, de qué conducta tendremos que tener en la próxima. Si acompañamos el veto presidencial o mantenemos la postura de inicio. Para que ustedes sepan, eso no tiene que ver con lo personal. Nosotros, si ustedes me preguntan a Carlos Fernández, creo que tenemos que seguir y tenemos que seguir defendiendo a los jubilados. Pero, en definitiva, en la negociación nacional y las conductas hacia las provincias difieren y hacen cambiar nuestras posturas personales, que van más allá, y pasamos a ser una herramienta para la Cámara de Diputados. Diputado, lo saco un minuto de lo que es la actualidad acá en el Congreso de la Nación y lo llevo a su provincia, justamente donde se produjo las últimas semanas un hecho que generó conmoción en todo el país, que involucró nada menos que a un diputado provincial, Germán Quisca, en una supuesta red de pedofilia. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué impacto tuvo ahí en la provincia? ¿Qué impacto político puede llegar a tener ese tema? Es un tema gravísimo, es un tema que otra vez pasamos desde la provincia de Misiones a ser noticia. Hace muchos años fuimos noticia por vender bebé, donde se pudo trabajar, se pudo sacar las leyes provinciales, armar los registros, cambiar totalmente la realidad. Y hoy pasamos a tener este hecho que es muy lamentable, que a la comunidad misionera entera el repudio total. Las medidas que se están tomando son medidas políticas de desafuero, pero esperamos que la justicia actúe con todo el peso de la ley sobre ellos. La verdad que se sigue investigando, se están buscando más involucrados, se cree que la red es mucho más grande, donde la investigación sigue en curso. Nosotros no tenemos acceso a la información de la investigación,
pero creemos de que puede haber más personas involucradas y que queremos que llegue el peso de la ley con todo su fuerza. Diputado, en los últimos días se conoció la intención confirmada por el propio presidente Javier Milei de que va a ser él quien personalmente se va a encargar de la defensa del proyecto de presupuesto el próximo lunes 16 de septiembre, en una decisión que sorprendió porque la tradición era que quien abría el debate era siempre tradicionalmente el ministro de Economía y subsiguientemente eran los secretarios de SUAR y también el titular de AFIP quienes iban ampliando la información sobre cada una de esas áreas. ¿Qué expectativa tiene sobre la exposición del presidente? Si le parece un acierto que sea él quien monopolice en una primera instancia esta defensa del presupuesto y, bueno, su mirada al respecto. Yo creo desde mi posición personal que es la forma de mostrarnos a los diputados en general de todos los bloques de que no entendemos o no queremos entender el déficit cero y cómo se llega a ese déficit cero. Creo que es una postura muy personal del presidente, donde creo que es la primera vez que un presidente se acerca a la Cámara de Diputados a hacer la presentación y a explicar parte del proyecto, porque creo que su postura va a ser exponernos a todos los diputados de que no tenemos capacidad o que no entendemos qué significa para la libertad o para los libertarios el déficit cero en este país. Bueno, diputado, le agradecemos mucho su participación hoy en plenario y lo saludamos desde acá y nos vemos en Buenos Aires seguramente antes del miércoles. Muy buenas, muchas gracias. Estamos viajando ahora en un poquito de tiempo, ya estamos viajando hacia allá para estar mañana a primera hora y poder leer no solamente nuevamente el veto, sino todos los proyectos en comisiones que tenemos, que mañana tenemos comisiones con probablemente firmas de actualización y de información de los proyectos que están en marcha. Gracias, diputado. Era el diputado Carlos Fernández del bloque Innovación Federal, un bloque clave, reiteramos, para lo que vaya a suceder el miércoles que viene. Y Daniela, estamos... Sí, conmocionada igual por su... Sí, bueno, por la postura, digamos. Claro, son herramientas. Sí. Claro, como que no pueda, que no tenga autodeterminación sobre su voto, sino que dependa de negociaciones que están. Claro, me sorprende que diga que está a favor del aumento, pero que hará lo que convenga. Es orgánico. Claro, en el medio está, la economía de jubilados y jubiladas, ¿no? Sí. Pero bueno, es razonable. Llegaron a esas sabemos bancas. Que funciona así, pero... Sí, llegaron a esas bancas, producto del apoyo que le dieron sus propios gobernadores. Sí, claro, recordemos. ¿no? Pero también aclaró el diputado en defensa de lo que acaba de exponer, que ellos están en desacuerdo con que parte de lo recaudado por ANSES se destine al pago de las deudas con las cajas provinciales. Sí, que eso fuera incorporado por Unión por la Paz. Previsionales y el pago de las sentencias. Sí, exacto. Daniela, estamos con un tema que es de los más requeridos en este momento, que tiene que ver con la nulidad del decreto de acceso a la información pública. Sí, ¿no es precisamente este tema viene desde la semana pasada, ¿no? Con este decreto, pero de acuerdo a lo que sabemos, hoy, por ejemplo, fue tema en la Casa Rosada, ¿no? Sí, hoy fue abordó, tema el decreto que Guillermo Franco lo explicó bastante tranquilo el miércoles pasado, dijo... que ellos habían hecho las consultas, que no le parecía que era para tanto, que no le parecía que estaba por afuera de ningún mandato constitucional, que no estaba, digamos, en cortocircuito con nada, que lo iban a revisar. Después de aún más arriba vino que no lo iban a tocar, ¿no es cierto? Sí. Pero hubo varios proyectos de casi todos los bloques de la oposición que sacaron su proyecto para, bueno, de acá, desde diputados, pedir esta nulidad del DNU de acceso a la información pública que sacó el gobierno para restringir un poco lo que Franco dijo que era como demasiados pedidos de información, pedidos de acceso a la información.
que en realidad el espíritu es con las preguntas privadas, claro, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde se puede preguntar sobre la vida de los funcionarios, sobre los gastos, sobre los movimientos diarios? ¿Qué es lo que es público y dónde estamos en lo privado? Todo esto viene con la anécdota de los perros, ¿no? De que han preguntado cuántos perros tenía Javier Milei en Olivos y ya le habían hecho los caniles y cómo estaba todo eso. Sí, lo vamos a dejar ahí pendiente ese tema, así lo vemos con placas. Dale. Pero primero vamos a hablar por otro de los temas, que es uno de los que se va a debatir mañana en comisión, que tiene que ver con el juicio por jurado, que es lo que vendimos al principio del programa también, que lo comentábamos. Exacto. Mañana, lo que les comentaba hace un ratito, se está dando una lógica de bisemanal de los temas, ¿no? Sí. Tenemos una semana juicio por jurado, otra semana la baja de la edad de imputabilidad, se están repartiendo un poco los temas que tienen que ver con justicia y seguridad, y mañana hay plenario de precisamente justicia, presupuesto y hacienda y legislación penal, para, bueno, a ver si ya se acerca un poco más el dictamen de esto del juicio por jurados, un proyecto, digamos, que viene pendiente porque lo indica la Constitución, ya está trabajado en varias provincias, ya se está implementando, y la idea es llevarlo a nivel nacional. Esto, como les decía, el plenario de presupuesto, legislación penal y justicia, 8 proyectos en estudio, lo que también marca la voluntad de los distintos espacios por llegar a un consenso o de, bueno, ver de qué manera nos acercamos a la concreción. No es algo que yo quiero y vos no. Todos lo queremos, y entonces estamos viendo qué posibilidades hay de... tiene que ver con la modernización de la justicia, ¿no? Claro, entonces, todos los partidos están interesados en aportar su mirada. En algunos puntos no coinciden, a lo que se suma también agregados de La Libertad Avanza. A ver, hay estos proyectos a los que se suma un anticipo de lo que había sido la Ley de Bases, la Ley de Bases 1, como le ponemos ahora el nombre, Ley de Bases 1 para diferenciarla, que hablaba de el juicio por jurados, la toga de los jueces, bueno, y otros temas, que la verdad que por la magnitud de lo que era la Ley de Bases original, quedó afuera. Quedaron a hablarlo después, y nosotros cuando dijeron que íbamos a hablarlo después dijimos nunca más. Bueno, sí, hay temas, es verdad, se está bastante avanzado, ya hubo invitados, y ahora están viniendo la parte de las deliberaciones de los legisladores, como les decía, con la intención de sacar un dictamen. Como, a ver, en la siguiente placa, que no las tengo acá. Ya había sido incluido. Eso, ya había sido incluido en la Ley de Base original, por eso ya muestra la intención de parte del gobierno de Cuño Libarona también, de avanzar con este tema. Y apunta a una democratización real del Poder Judicial, ¿no? Esto de que el gobierno nacional identifica como casta, bueno, el Poder Judicial forma parte de ese sector, de la casta, y eso, bueno, decisiones, la última palabra en un montón de temas, y el juicio por jurado viene a, bueno, intentar meter una ficha ahí con esta intervención de los ciudadanos para cumplir la labor de los jueces. Es como incluir a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Exacto. Y para mejorar el servicio, acercando la justicia a la gente. La idea es eso. La verdad que los proyectos son complejos. La idea, como para bajarlo un poco a la práctica, es una combinación, ¿no? Claro. El jurado, 12 miembros titulares, 6 mujeres y 6 hombres, no tienen la última palabra. No. Porque están comandados por un juez, porque tienen todo un procedimiento, pero aportan una mirada desde, bueno, ¿qué pasa con todo el proceso? Que uno que sin saber de derecho, no es un requisito. De hecho, hay una incompatibilidad. Exacto. Si sos un profesor universitario, no podés ser jurado popular, por Exacto. En ese momento, bueno, ¿qué puede aportar la ciudadanía? Y qué, para mí es como para refrescar un poco, ¿no? Oxigenar un poco esas decisiones que a veces quedan medio en duda, ¿no? De hecho, es para cumplir una manda constitucional, ¿no? La Constitución, aquella de 1853, o sea, que después fue ratificado el juicio por jurado. Sí, bueno, lo que pasa es que también por eso está convocado presupuesto y Hacienda. No es algo barato de implementar, se está implementando en las provincias, pero a nivel nacional
tiene toda su carga de pensar, bueno, cuánto implica a nivel presupuesto. En principio, lo que se apunta a nivel nacional es los delitos penales que tengan prevista una pena mayor a 5 años. No va a haber para todo, ¿no? El juicio por jurado, sino aquellos, en primer lugar, los homicidios, los delitos sexuales y todo lo que tiene que ver con la narcocriminalidad, ¿no? Que también apunta también a poner un manto sobre las sospechas de corrupción, ¿no? De meter ahí a la ciudadanía en algunos casos que puedan ser polémicos, ¿no? Esa connivencia que puede haber entre justicia, policía. Entonces decir, bueno, metamos a gente que viene a mirarlo desde afuera, ¿no? A ver qué... ¿Este es el proyecto de Mirabella, Dani? No, hice como es uno de los 8, el de Mirabella, sí, exacto. Creo que, no sé si tomé uno de Carvajal. Claro, porque el de Mirabella también eran 12 jurados populares titulares. Porque es lo que se está haciendo en el interior, en realidad, es lo que está funcionando. ¿Cuánto? 2 minutos. Bueno, eso, lo que estábamos diciendo recién. Jurado independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier amenaza por sus decisiones y, como vemos en las películas, el secreto para las deliberaciones, ¿no? Claro. Los 12 tienen que salir, la mayoría de los proyectos hablan de decisión unánime, ¿no? Comandado por un juez, o sea, coordinado, ¿no? De la manera que puedan llegar a deliberar y llegar a una decisión. Así que mañana, plenario, 14:30. Sí, 14:30. Creo que sí, 14:30 plenario 14:30, de 3 comisiones para juicio por jurados. Justicia, legislación penal, presupuesto y hacienda y bueno, cumpliste bien. Entre 18 y 70 años de edad, o sea que en cualquiera de nosotros 3 podríamos ser, ¿no? Sí, estamos bien, perfecto. Estamos holgados. Sí, a las 18 ya las cumplimos. En eso sí, ese rango horario. Sí, nos pueden llamar como para ser presidente de mesa. Bueno, lo mismo te pueden, con el padrón electoral, te puede llegar la carta una vez. Hablábamos el otro día de si te tenés que registrar, creo que no. No, porque nos había contado el diputado Pedrini. Sí. De Chaco, que decía que está funcionando bien el Chaco. Claro, se toman los padrones que confecciona cada 2 años la Cámara Nacional Electoral. Exacto. Y te puede tocar si cumplís con todos los requisitos. Te puedes excusar si tenés un motivo real, ¿no? Claro. Pero en principio... Sí, de hecho hay todo un proceso de selección donde hay tiempo para recusaciones, para excusaciones. Y lo que vemos después de eso ya no te queda otra. De hecho, supongo, por lo menos en el proyecto de Mirabella, hay multas para quienes no asistan como jurados una vez que fueron seleccionados. Así es. Bueno, llegamos al final de esta edición. Bueno, mucha información. ¿Qué semana? Mucho para esta semana. Parecemos mentirosos, pero la verdad que... ¿Qué semana otra vez? Si no les parece que esta semana va a ser muy relevante, no sé qué semana será. En todo caso, la que viene, que recordemos el lunes que viene, a lo mejor, no sé si está confirmado, pero viene el presidente Javier Milei a presentar el presupuesto, ya hablaremos de ese tema. Exacto. Si esta semana nos da respiro para hablar de esa más acción cuestión. Que una de Schwarzenegger. Sí. Así es. Gracias, José. Gracias, Daniela. Gracias, Sebastián. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los vemos mañana a las 15 horas y ahora lo dejamos en la continuidad informativa con el equipo de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fracchelli. Hasta mañana.